Bienvenidos a PharmaRoom, Conversaciones Inexploradas, un podcast del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad de Costa Rica, el cual está dirigido a estudiantes de la salud y profesionales de la salud. Nuestro objetivo es adentrarnos en temas poco conocidos del mundo farmacéutico y de la ciencia en general. Entonces prepárense para adentrarse en las conversaciones inexploradas más apasionantes de este mundo farmacéutico, y mi nombre es Noelia Arce y seré una de sus acompañantes en este podcast. Bueno, en este primer episodio vamos a abordar el tema de uso de bloqueadores de pubertad y hormonas sexuales en jóvenes con disforia de género. Para esto contamos con un invitado muy especial, el Dr. Marvin Gómez. Entonces voy a proceder a presentar. El Dr. Marvin Gómez es docente universitario, farmacéutico consultor, asesor clínico farmacológico, psicólogo psicoterapeuta y especialista en neuropsicofarmacología. Entonces, bueno, doctor, es un placer contar con usted y muchas gracias por aceptar la invitación a este primer episodio del podcast. No, más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un honor poder participar y colaborar con la facultad o con otras unidades académicas y en este caso también con el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Más bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, con mucho gusto. Bueno, para comenzar un poco con el tema, es un tema, como ya mencionamos, la idea del podcast, es hablar de temas que no son muy discutidos a nivel farmacéutico o de la ciencia en general. Entonces, tal vez para comenzar, no sé si nos podría definir un poco qué es la disforia de género, tal vez para dar un poco de contexto a las personas que nos están escuchando. Es muy importante que el nombre de este espacio sea Farmacia sin Censura. Creo que es así como lo... Sí, ¿verdad? bueno, sí. Porque hay temas, y este es un tema particularmente que es bastante polémico y donde en algunos momentos también se ha intentado tal vez, si no claramente censurar, por lo menos evitar hablar del mismo, ¿verdad? Hay muchos intereses de por medio, intereses colectivos, de políticas de identidad, intereses comerciales, de la industria farmacéutica, de la industria médica, cirugías, etc. Entonces, es importante porque el término disforia de género es un término, digamos, acuñado recientemente para referirse a lo que antes en psiquiatría y en psicología clínica nos referíamos como trastorno de identidad de género. Entonces, en la actualidad no es tanto o no es visto tanto como un problema solo de identidad, sino que más bien se pone énfasis en la disforia, que es lo contrario a la euforia, es decir, todas aquellas molestias, incomodidades, sufrimiento, incluso distrés emocional que puede generarle a una persona el hecho de sentir que su identidad y su expresión de género no está acorde o no es congruente con su sexo biológico, lo que en alguna terminología en estudios de género se llama el sexo asignado al nacer o el sexo certificado al nacer. El sexo pues no se asigna, el sexo se nota en el nacimiento, pero la manifestación o la expresión ya propiamente del género la vamos a ver muchos años después. Entonces, pues normalmente se nos asigna en un sistema binario, que es la estrategia básica reproductiva que tenemos los seres humanos, como masculino o femenino, como macho o hembra, ¿verdad? Pero el género y la expresión puede producir en algunas personas una incomodidad, una disforia en este sentido, y debe ser abordado o debe ser visto. Alguna gente no está muy de acuerdo en que se vea como un trastorno, como está tipificado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero a veces es necesario mantener también la identificación del problema como un trastorno mental. Después podemos hablar un poquito más al respecto. Ok, entonces, bueno, lo que entiendo de lo que usted me dice, la persona comenzaría a sentirse inconforme con su identidad, tal vez ya cuando está llegando entonces a la pubertad y empieza a tener ciertos cambios. Entonces, en este caso, la persona, a partir de qué edad entonces podría comenzar a utilizar el tratamiento. Sí, puede incluso manifestarse antes. De hecho, mucho de la controversia actual
es el hecho de que cuando se habla propiamente del trastorno de disforia de género como tal, aun cuando no hay ninguna manera objetiva, específica de poder establecer el diagnóstico, usualmente se toman ciertas características conductuales y psicosociales a temprana edad. Cuando un niño o una niña comienza a manifestar una incongruencia o una, digamos, disonancia con su sexo biológico, lo manifiesta a muy temprana edad. Entonces, usualmente ese es uno de los criterios más relevantes porque se ve que hay una consistencia entre el niño a muy temprana edad o la niña a muy temprana edad no se adapta a los estereotipos o a los roles de género preestablecidos socialmente. Entonces, un niño que tiene preferencias por vestirse con ropa de niña o con jugar con ciertos juguetes y todo, pues puede ser una fase transitoria en algunos casos, pero hay otros en que no. Cuando se da una persistencia continua, pues entonces podríamos decir que estamos en presencia de la posibilidad del trastorno. Hay etapas y hay fases, ¿verdad? En el lenguaje coloquial costarricense, por ejemplo, una niña que le gustaba hacer mucha actividad física o jugar con juguetes, digamos, considerados clásicamente como masculinos, pues coloquialmente incluso teníamos una palabra que ya casi no se usa, que era marimacha, ¿verdad? Por ejemplo, tomboy en inglés, pero son fases. Ahora, si la niña continua o persistentemente manifiesta esas conductas, pero sobre todo la insatisfacción y la disforia en relación con sus roles de género, pues ya estamos hablando de otra cosa. El problema es ahora que se ha presentado recientemente en Estados Unidos un fenómeno que ha puesto a pensar a muchos clínicos y a la sociedad en general, y es que han aparecido muchas muchachas ya adolescentes o adultas jóvenes que han manifestado su deseo de hacer una transición de género. En esos casos muchas veces se piensa que tal vez no es una disforia como tal, porque ya estaban, ¿verdad?, en esas edades, pero se habla incluso de una posibilidad tal vez de un contagio social, ¿verdad?, como ha sucedido en algunas veces con otros problemas o trastornos. Si recordamos, por ejemplo, en el pasado hubo momentos en los que hubo picos de aparición de trastornos como, por ejemplo, la anorexia o la bulimia. En este momento se ha visto que mayoritariamente son muchachas, adolescentes o adultas jóvenes las que se están presentando a los centros de atención en salud de género por su deseo manifiesto de empezar a hacer una transición médica. Entonces, en este caso, esos criterios que se utilizan para diagnosticar a alguien con disforia, entonces ya una persona que ya pasó su etapa de pubertad, ya no se utilizarían, digamos. Entonces ya... Podrían utilizarse, como le digo, siempre y cuando se vea que hay una, ¿verdad?, consistencia y una persistencia genuina y una molestia o una disonancia o disforia también muy manifiesta en las personas. El problema es cuando no se puede establecer el diagnóstico claramente y, como les digo, muchas personas, muchas veces por presión de pares, por influencia sobre todo de plataformas como Tumblr o TikTok o el mismo YouTube, o el incesante bombardeo de noticias y documentales y cosas, ¿verdad? Porque aunque la disforia de género es un problema, digamos, que afecta a una población sumamente pequeña. Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha considerado que es como alrededor de un 0.7% de la población estadounidense. Hay todo un grupo, digamos, o un colectivo de activistas que sí son muy voluminosos y que son muy beligerantes. Entonces, como que a pesar de que es una población pequeña, pues su presencia en los medios y toda la discusión sobre el tema, sobre todo en Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa, es muy frecuente. Y entonces, pues muchos muchachos y muchachas están expuestas continuamente a todo ese tipo de información. Si la adolescencia ya de por sí es un periodo de crisis, de confusión, de búsqueda de identidad para muchas personas, pues a veces podría ser que las personas erróneamente crean que por ahí puede ir su problema y se deja de lado la exploración de otros problemas u otros trastornos, si fuera el caso, ¿verdad?, conductual. Ajá, y a lo que tengo entendido también, antes de
que se le haga el diagnóstico a un joven, digamos, cuando está apenas empezando la pubertad, este tiene que recibir terapia psicológica inicial, a lo que tengo entendido, ¿verdad? Idealmente era así, ¿verdad? Hace muchos años, primero se hacía un abordaje psiquiátrico o psicológico clínico para poder evaluar y establecer claramente un diagnóstico diferencial y ver si la persona no tenía también algún otro tipo de problemas, porque la disforia de género se ha visto que es un problema, digamos, que aparece comórbido, es decir, puede aparecer con otros problemas, usualmente depresivos, depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastornos del espectro autista, hay mucha correlación también, o comorbilidad, trastornos de personalidad, por ejemplo. Entonces, para establecer el diagnóstico, pues había que hacer esas evaluaciones. Y otro criterio que ya se ha ido quitando es que la persona hiciera primero una transición social y probara, por decirlo así, 1 o 2 años, cómo se iba a sentir y a comportar haciendo apenas una transición social, es decir, cambiando su look, su vestimenta, su estilo de cabello, maquillándose, si es el caso, en el caso de un hombre haciendo transición social a rol de mujer, pero para ver cómo se sentía, antes de empezar a pensar en la posibilidad del uso de bloqueadores de pubertad o de hormonas del sexo. O sea, verlo primero socialmente antes de... Sí, ahora no, ahora, y ese es uno de los grandes problemas o dilemas a los que se enfrenta la sociedad, porque entonces han habido muchos sitios donde ya eso no es el prerequisito, sino que muchas veces pareciera que la sola afirmación e identificación del propio paciente es suficiente. Y hay organizaciones importantes como la Asociación Estadounidense de Pediatría o la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la de Psicología que respaldan la idea de que ya no es necesario un diagnóstico de un profesional en salud mental, sino básicamente el consentimiento informado de la persona, del paciente que se identifica como tal. El problema es a qué edad vamos a considerar que una persona está en todo su desarrollo cabal, ¿verdad? Neurológico, cognitivo, psicológico, toda su madurez, como para tomar una decisión de ese tipo. Y nada más decirle al terapeuta o al profesional, me identifico o siento que esto es lo que me pasa a mí, y el rol del profesional tendría que ser básicamente de afirmar. Ya no se puede como establecer una posibilidad de sesiones terapéuticas porque mucha gente interpretaría que lo que el terapeuta estaría haciendo ahí sería más bien tratando de hacer una conversión o tratando de hacer ver a la persona que no, que su identificación es incorrecta, lo cual tampoco se debe hacer, pero sí por lo menos acompañar para ver si no hay algún otro factor de confusión, sobre todo en términos de otros problemas, no solo individuales, sino en el núcleo familiar, en el sistema donde se desenvuelve la persona. Pueden estar haciendo que la persona tome la decisión. Okay. Y ya entrándonos en los bloqueadores en sí de pubertad, no sé si nos puede explicar exactamente cómo funcionan, sistémicamente. Ajá. Los bloqueadores de pubertad son 2 grupos en realidad de medicamentos que se han utilizado en endocrinología y en farmacología endocrina para otras cosas. Por ejemplo, son medicamentos que están clasificados como agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropinas, como el nombre lo indica, es la hormona que nos ayuda a liberar, ¿verdad? A activar más bien la producción de gonadotropinas, específicamente hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Esas hormonas juegan un rol importantísimo en el desarrollo, por supuesto, en la pubertad, pero también son hormonas que pueden estarse produciendo en mayor cantidad en ciertos problemas endocrinos, como puede ser un cáncer hormonodependiente de mama, de próstata, o por ejemplo la pubertad precoz, que es un problema que afecta a niños antes de los 8 o 9 años de edad. Entonces, estos medicamentos se han usado para bloquear esos procesos. Un cáncer, una pubertad precoz, problema de endometriosis, en eso es en lo que se usa. Pero obviamente por su efecto
sobre la liberación de hormona, digamos, liberadora de gonadotropina, pues entonces también se han usado, pero fuera de lo etiquetado, lo que los estadounidenses llaman off-label. La FDA no ha autorizado ese uso. Se ha usado ya desde hace muchos años por una cuestión más de, digamos, la posibilidad o la prerrogativa profesional que tienen pediatras, endocrinólogos, de prescribirlos, pero los están prescribiendo fuera de un uso autorizado para la transición, o por lo menos, como dice el término, bloquear momentáneamente la pubertad. Como dirían los estadounidenses, comprarle tiempo al muchacho o a la muchacha para ver entonces cómo se va a sentir, porque se cree que la pubertad y el desarrollo que eso conlleva podría incrementar o profundizar la disforia. El hecho de que la niña sienta que están creciéndole las mamas, ¿verdad? Que la redistribución de grasa en su cuerpo, la fisonomía, y no se identifica con ese sexo, con esas características sexuales, o a la inversa, ¿verdad? El varón que ve que cómo se le engrosa la voz, cómo le sale vello facial, cómo su musculatura, entonces, y no se identifica con esas características sexuales. Entonces, la idea es que bloqueando momentáneamente, el niño o la niña se pueda sentir entonces menos agraviado por ese desarrollo. El problema es que casi siempre, ¿verdad? Sin que haya posteriores evaluaciones, casi siempre en la mayoría de los estudios, casi el 100% de quienes entran a usar bloqueadores de pubertad pasan a usar ya después las hormonas feminizantes o masculinizantes del sexo opuesto a cada quien, ¿verdad? Okay. Y, por ejemplo, si la persona los empieza a utilizar y se hace como un bloqueo de la pubertad momentáneo, ya después, por ejemplo, si la persona decide que no va a continuar, entonces ya la pubertad comenzaría tardía, lo que entiendo, sí. Y ahí podría haber algún efecto pues, de crecimiento de la persona. Esa es la gran discusión, ¿verdad? Porque entonces usted ve que claramente muchos grupos interesados en fomentar el uso de estas sustancias para bloquear la pubertad afirman con mucha seguridad que el efecto es irreversible. Okay. Incluso hacen una analogía muy burda, como decir, es como usando un control, ¿verdad? Usted hace una pausa en el programa o en el video que está, y después cuando reanuda, todo sigue con normalidad. No es así, no necesariamente. Se ha visto que sí hay problemas de irreversibilidad en muchas funciones. Y sobre todo se han visto problemas serios, por ejemplo, con el crecimiento, con la estatura, con el desarrollo físico como tal, y sobre todo con la densidad ósea. Hay un problema serio de osteoporosis en muchos de estos jóvenes, ¿verdad? Que se puede agravar dependiendo del tipo de hormona que posteriormente se vaya a emplear. Entonces hay que tener cuidado porque tenemos un serio problema los profesionales en salud, y es que hay una falta de liderazgo responsable en muchas de estas organizaciones. Incluso podríamos decir que hasta en los editores de algunas revistas importantes, porque se publican cosas que se afirman como verdad absoluta. Y en ciencia no podemos. Esto mucha gente lo ha visto como que al ser sustancias de uso off-label, no aprobadas, prácticamente esto ha sido como un experimento sobre la marcha. Como dicen los estadounidenses, se está construyendo el avión mientras vamos ya volando. Y no es una crítica, porque también ha tenido forzosamente que ser así. Es un grupo de personas que históricamente han sido discriminados, que no han sido bien atendidas sus necesidades de salud también. Y el problema es que la gente a veces cree que sus necesidades de salud, cuando se habla de salud, de transgenerismo, es nada más esto, el uso de hormonas para entonces tener usted una fisonomía o una apariencia estética del sexo al que usted pues, desea o se identifica. Y no, estos niños y niñas necesitan de un abordaje de salud como cualquier otro niño o niña. Y además, particularmente, las necesidades que tendría que ver, en este caso, la parte ya hormonal, endocrina. Pero se ha visto así, o se ha tratado como de dejar como que atención de género es esto, y no solamente, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre presente porque son personas que realmente
si no se tratan a tiempo, hay una alta incidencia de ideación y de acto suicida en estas personas. En comparación con la población general, es sumamente desproporcionado. Es una incidencia de suicidios de más de 40%. Y la otra cosa que también se podría agravar, que eso es otro tema que podemos ver más adelante, es que después de la transición también puede aumentar el riesgo de suicidio en muchas de estas personas. Muchas veces porque se tiene tal vez una insatisfacción de que no se llegó a buen puerto con todo el proceso de transición. Entonces muchos de ellos entran en lo que se llama el desencanto, el remordimiento, el arrepentimiento de haber procedido con cosas tan drásticas como primero hormonizarse y hasta eventualmente una transición quirúrgica, y que no se llegan a sentir bien. Entonces ahorita hay todo otro proceso que es lo que se llama la destransición. Y aparecen cada vez más muchachos y muchachas que hicieron transición y que ahora salen, pero también son muy ruidosos y es lo que más se ve, y entonces la gente pierde de vista de que muchas de estas personas que han recibido atención no necesariamente se arrepienten o han tenido la necesidad de destransicionar, ¿verdad? Entonces se ven más los casos aislados de las personas que sí han tenido esa mala experiencia. Okay. Y pensándolo del lado contrario, por ejemplo, que la persona, no viendo tanto los efectos, por ejemplo, que usted menciona como de osteoporosis, sino que la persona hizo la transición y se siente ya ahora bien, como ya ahora es, ¿cómo, digamos, qué otros beneficios tendría el uso de estos bloqueadores a nivel, ya sea psicológico o farmacológico? Aparte, sí, digamos, pensándolo desde el otro punto de vista, no solamente viendo como la parte mala, por decirlo así. Esta es un área muy importante, la pregunta es muy importante porque esa es una parte que no se ha explorado bien. Okay. Se ha visto sobre todo que obviamente mucha de la disforia que sufren estas personas es física, es su apariencia, es su voz, el no tener una voz fina, el tener más bien una voz grave, o el vello facial, ¿verdad? Entonces, obviamente las hormonas van encaminadas a reducir eso. Y muchos otros tratamientos, incluso quirúrgicos, van encaminados a eso. Por ejemplo, las cirugías de feminización del rostro para tratar de disminuir un poco toda la manifestación masculina, ¿verdad? De un rostro masculino. Entonces, como que la tendencia es a eso, a la parte física, pero se ha dejado de lado qué manifestaciones podrían haber posteriormente, porque las hormonas no solo nos modifican anatómicamente, también nos pueden modificar neuroquímica y psicológica, ¿verdad? Entonces, en la parte psicosocial casi no hay estudios que refieran cómo puede incidir o cómo va a incidir en el comportamiento de estas personas. Cuando uno escucha hablar, por ejemplo, de masculinidad tóxica, se atribuye mucho a la presencia de exceso de testosterona, por supuesto, en los varones, ¿verdad? Muchas de las conductas agresivas, hostiles, violentas, de mayor avidez sexual, etc. Entonces, imagínense ustedes a una muchacha a la que le estén inyectando cantidades altas de testosterona por varios años, qué manifestaciones pueden haber a nivel de su conducta, a la parte cognitiva, a la parte de relación interpersonal, la parte de su calidad de vida, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar? Entonces, esa parte se ha quedado por fuera y es una parte importante de investigación, ¿verdad? Porque ¿Cómo va así? Sí, hay una revisión reciente que se hizo y salió publicada en el 2022 en la revista Nature, en la sección de Nature Behavior, que es la parte dedicada a conducta. Y casualmente enfatiza todo eso, ¿verdad? Cómo una persona podría aumentar su agresividad, su impulsividad, ser más hostil o más violento en virtud de que ha sido inyectado con altas cantidades de testosterona. O qué efectos pueden tener los estrógenos en un varón, ¿verdad? En hacerlo un poquitito más afable o llevarlo a comportamientos, ¿verdad? Entonces, eso no se ha investigado a profundidad y es un área importante porque, como le digo, la modificación no es solo anatómica. Por supuesto que al hacer una modificación anatómica, muchas de estas personas refieren que se sienten mucho mejor. Finalmente, algunos de ellos pues se sienten que
ahora sí se ven más acorde con el sexo biológico con el cual se identifica. Ahora, en esto nunca se puede complacer a todo el mundo. Por ejemplo, hay feministas que, por ejemplo, aducen que después de tanto tiempo y de tanta lucha por casualmente oponerse a los roles estereotipados, y entonces la crítica es que muchos de estos muchachos o muchachas están tratando de hacer una transición casualmente a un rol o a un estereotipo, porque entonces quien hace la transición a mujer se comporta o se viste y se maquilla realmente con los estereotipos clásicos, ¿verdad? Igual el varón tiene que comportarse como un macho y tiene que tener su buena barba, etc. Entonces, como que se refuerzan esos estereotipos más bien. Y durante mucho tiempo pues se ha tratado más bien de evitar encasillar a la gente en esos roles masculinos o femeninos. Pero bueno, como le digo, no se puede complacer a todo el mundo. Muchas de estas personas transgénero refieren que definitivamente, y esas son las palabras de algunos de ellos, el hecho de haberse inyectado testosterona o estrógenos fue un game changer, como dicen los gringos, para ellos, ¿verdad? Les cambió completamente el juego. Pero bueno, el problema se da sobre todo con las transiciones quirúrgicas, porque ya eso implica, en algunos casos, pues una mutilación, ya propiamente anatómica, y entonces ya no es simplemente los cambios que las hormonas puedan producir, sino que ya la transición quirúrgica es no va más, ahí ya no hay paso atrás, ¿verdad? No podemos, entonces es donde pueden aparecer los casos de arrepentimiento y de destransición. Ok, y bueno, a lo que le entiendo, este consumo no sería crónico, sería cuando ya hasta la persona ya esté pues, conforme con su identidad, ya ahí se pararía el consumo de la hormona. No, habría que seguirlas utilizando porque el proceso sí en gran medida es reversible. Hay algunos rasgos que no se revierten fácilmente, por ejemplo el vello facial, el tono de la voz, cierto desarrollo de masa muscular, hay cosas que no, pero tienen que seguirlas utilizando. Porque, por ejemplo, si una persona que hace la transición a varón, a hombre trans, pero sigue siendo una mujer biológicamente hablando, pues esa persona va a tener menstruación, por decirlo así, si dejara de utilizar la testosterona. Y la menstruación sería para estas personas, y hay casos que lo reportan así, es el recordatorio continuo, mensual, de su, ¿verdad? De lo que estaba tratando de distanciarse de esa persona. Ahora, hay personas que pueden hacer un alto momentáneo porque tal vez están pensando en la posibilidad de la fertilidad, que ese es otro problema. Si se usa durante mucho tiempo, la persona puede quedar infértil. Entonces, esa es otra decisión. Usted puede hacer la transición, pero tal vez su deseo de ser madre o padre, ahí estaba siempre presente o latente. Pero llega un momento en el que no va a poder. Entonces, hay personas que hacen un paro momentáneo para eventualmente poder continuar con sus procesos de ovulación y su posibilidad de poder. Es complicado, pero bueno, se ha dado. Hemos visto fotos y reportajes cuando a veces se dice, también sensacionalistamente se dice, un hombre quedó embarazado y sale una persona con apariencia, ¿verdad?, de hombre embarazado, en una foto, en una portada, en una revista, lo que sea. Está bien, pero hay que hacer la aclaración. No es que es un hombre cis en la terminología que usa, ¿verdad?, se usa en esta área de estudio, sino que es un hombre trans. Es decir, es una persona que conserva todavía sus órganos reproductores femeninos y por lo tanto está en capacidad de quedar embarazado, si lo ponemos en términos masculinos, ¿verdad? Pero en algunos otros casos, no. Para usted poder mantener su apariencia y su funcionamiento como tal, pues tiene que estarse inyectando las hormonas. Ok, y no sé si nos puede comentar un poco cómo es esa administración del medicamento. Sí, usualmente, digamos, los niños, como hablábamos antes con los bloqueadores de pubertad, se usa por un par de años, 3 años más o menos, ¿verdad? Se pretende que sea a partir de los 12 años por ahí, no antes, ¿verdad? Pero después de un par de años, entonces se pretende también que después venga tal vez unos 2 o 3 años ya empezar con la terapia hormonal, feminizante o masculinizante, entonces testosterona o estrógenos, por
unos cuantos años, ¿verdad? O por lo menos un par de años en el caso de que ya se quiera hacer una transición quirúrgica. Entonces, si la persona se ha estado inyectando testosterona por un par de años, mínimo para posteriormente pensar en la posibilidad de una, por ejemplo, cirugía ya radical, que les llaman cirugía de reconfiguración o de reasignación de sexo. Tal vez no está muy bien empleado el término porque uno no puede cambiar el sexo, pero bueno, por lo menos la apariencia anatómica, haciendo, por ejemplo, digamos, un injerto de un neopene. Entonces es traumático porque a las personas, por ejemplo, se les toma músculo, usualmente de esta parte del brazo, ¿verdad? Y se toma entonces el músculo con el cual se va a configurar un pene. O en el caso inverso, caso de un varón que haya que castrar, ¿verdad? Literalmente, haya que quitar sus testículos, haya que cortar su pene y con el pene hacer una inversión, así se llama la cirugía, inversión de pene. Con el mismo tejido tratas de hacer entonces una vagina, ¿verdad? Se llama una vaginoplastia. Entonces son cirugías que tampoco hay muchos cirujanos que puedan hacer esas cosas, ni tampoco son cirugías que están perfeccionadas, ni mucho menos. Entonces nuevamente ha sido un experimento sobre la marcha, con algunas personas que quedan muy satisfechas, otras que no tanto y otras que sufren montones de complicaciones funcionales. Entonces hay casos que reportan, por ejemplo, donde el tejido mismo del escroto, que es tan piloso, hay que hacer una electrólisis o hacer una aplicación de láser o lo que sea para asegurarse de que ese tejido, si quedara algo adentro, no creciera cabello, no creciera pelo. Sí. Y se han dado casos donde crece y obstruye, por ejemplo, la uretra y genera entonces infecciones urinarias a repetición y nuevas cirugías para entonces tratar de hacer correcciones de lo que quedó mal. Y entonces es un calvario para muchas de estas personas. Ahí es donde puede ser que hayan aparecido los casos del deseo de destransicionar o el arrepentimiento de decir qué tirada, como decimos los ticos, ¿verdad? Qué torta haber tomado esa decisión cuando estaba muy joven. Entonces nuevamente la insistencia es que si la persona ya es un adulto mayor de edad y toma esas decisiones, pues es su responsabilidad como adulto autónomo, autorregulado, responsable. Pero que no le dejemos esa decisión a una persona de 14 años o 16 años que después vaya incluso hasta recriminarnos a los adultos, a sus padres y a sus clínicos y sus terapeutas y sus pediatras, decir, ¿cómo ustedes no me dieron todo el panorama, no me explicaron bien los riesgos y las consecuencias a futuro? Ese es el kit del asunto, no es como muchas veces se presenta de que se está discriminando o no se les está dando la atención necesaria porque es un grupo marginado y que la sociedad... No es solo transfobia, como muchas veces se presenta, es que hay que pensarlo, sopesar prudentemente por las repercusiones irreversibles que se pueden dar a futuro. Y no solo las quirúrgicas, imagínense que en la parte hormonal sabemos que hay un montón de efectos adversos, agudos, de mediano plazo y de largo plazo. Incluso el aumento en los riesgos, por ejemplo, de muerte súbita, infarto agudo, accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa, diabetes y otros problemas metabólicos, dislipidemias. Entonces, el asunto es serio porque estamos hablando de una serie de hormonas que tienen incidencia en muchos procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Y ahora que menciona, bueno, eso de los efectos adversos, pero también lo que mencioné anteriormente de la cirugía, entonces me surge la duda, ¿qué pasa si una persona quiere hacer esa transición, pero no quiere usar estos bloqueadores? Entonces, ¿qué otras opciones tiene? No, es que básicamente, como le digo, los bloqueadores es inicialmente para darle chance a la persona de que no se vaya a intensificar su problema disfórico al empezar a ver que le están apareciendo los caracteres secundarios sexuales del sexo con el que no se identifica. Ya después de eso, pues ya cuando viene el proceso del uso de hormonas feminizantes o masculinizantes, pues la persona también forzosamente pues tiene que, porque como le digo, parte o gran parte de la disforia es por un aspecto físico, de apariencia y de estética, y además por la necesidad básica que tenemos todos los seres humanos de aceptación.
La sociedad no acepta a una persona que se identifica y se expresa como mujer, por ejemplo, si tiene una apariencia muy masculina. Por eso no tendría otra opción. Entonces la opción siempre busca, y aún así, dependiendo de las características, por ejemplo, si usted pasó por la pubertad masculina y desarrolló, por ejemplo, hombros muy anchos, o una masa muscular, o una voz muy grave, o una estatura muy alta, todos esos son rasgos que no se pueden revertir. Entonces, la persona, aun cuando se vista y se presente y exprese su conducta, pues la sociedad misma va a señalar y va a decir, no, usted no parece mujer. Y eso es casualmente lo que muchos de ellos detestan, que la sociedad los vea en esos términos y no los respete, ¿verdad? Porque es una cuestión de respeto, de decencia humana básica. Si la persona hizo la transición, lo mínimo que uno puede hacer es, pues, aceptarlo. Ahora, cuando se pretende forzarnos, eso sí, a violentar cosas que tienen que ver con realidades biológicas muy elementales, como esto que les decía, decir en un reportaje de periódico, por ejemplo, se está enseñando en las escuelas canadienses y en Estados Unidos que los niños también menstruan, o que los muchachos también menstruan. Entonces ya cosas como esas están como estirándole mucho el elástico al asunto, porque obviamente no, hay que aclarar. No es que los muchachos también pueden menstruar, no es que los hombres también pueden quedar embarazados. Es que estamos hablando de personas que han hecho una transición y ahora se identifican y se presentan como varones, pero tienen toda la maquinaria reproductiva femenina. Por lo tanto, pueden menstruar o pueden concebir, quedar embarazadas o embarazados. Entonces, ese es el problema, cuando se pretende forzar tanto que incluso nosotros no podamos a veces hablar. Esto es muy lingüístico y genera mucha polémica porque hay palabras que se han ido acuñando y expresiones y términos donde pareciera que ahora decir que una persona es una mujer, como dice un artículo que vi en el Wall Street Journal, decía, ¿desde cuándo se convirtió en una palabra sucia, en una mala palabra? Porque entonces ahora no, ahora se dice personas con capacidad de dar a luz, personas con capacidad de quedar, porque no se puede decir que una persona con capacidad de embarazo sea solo una mujer. ¿Por qué? Porque hay hombres trans, entonces yo entiendo eso, pero no podemos tampoco entonces irnos al otro extremo, es casi que también un poco de misoginia, de desprecio a lo femenino y a la palabra elemental de lo que es una mujer, ¿verdad? Que es la persona adulta de sexo femenino, eso es una mujer, pero no. Entonces hay problemas hasta de ese tipo. La guerra cultural es terrible en algunos ambientes y sobre todo universitarios. Irónicamente, en Estados Unidos hay problemas serios de que no se les da plataforma o se les cancela, no se les permite a ciertas personas hablar de ciertos temas, porque hay colectivos que son muy ruidosos y muy poderosos y simplemente cierran un auditorio o no permiten que alguien llegue a hablar, por ejemplo, de un tema como este, porque sería visto como transfóbico o quién sabe. Entonces, siempre yo trato de aclarar de que estas personas necesitan de un tratamiento integral, de una atención en salud, no solo con el aspecto de la transición, sino desde el aspecto psicoterapéutico. Hay que empezar por ahí. Son personas a las que hay que ayudarles para que puedan lidiar con estos aspectos de rechazo social, de discriminación, tal vez no de discriminación abierta, sino de ignorancia de las mismas personas y hasta de los mismos profesionales. Imagínense que en Estados Unidos nosotros, farmacéuticos, en Estados Unidos han tenido que lidiar, por ejemplo, con el maltrato de farmacéuticos en farmacias de comunidad. Cuando una persona que tiene necesidades particulares por su identidad de género llega a recibir un servicio farmacéutico, eso no puede ser. Tenemos que empezar por educar a todos los profesionales en esos aspectos, ¿verdad? Claro, de hecho esa era la pregunta que le iba a hacer. No sé si usted como farmacéutico y como psicólogo tal vez nos podría hacer como una comparación del papel del farmacéutico con el papel del psicólogo trabajando integralmente en personas con disforia. Tal vez, sí, si nos puede hablar un poco más en eso. Los roles obviamente pues son muy diferentes y tal vez hay una mayor participación directa en el contexto ya terapéutico
perdón, o incluso de valoración y de evaluación diagnóstica de un psicólogo o de un psiquiatra. Obviamente la labor del psicólogo es una labor más primero de evaluación, pero también de acompañamiento continuo para empoderar a la persona a poder hacer digamos, un cambio psicológico, una reestructuración cognitiva que le permita percibir o entender las situaciones no de la manera tan negativa o tan catastrófica como a veces se hace. Con toda razón, porque como les digo, el hecho de saberse o sentirse usted no aceptado o foco de burla por muchas personas en una sociedad, sí, digamos, tradicionalmente homófoba o en este caso transfoba o transfóbica, pues es indudable que las personas no van a poder estar consonantes ni tranquilas en su expresión de sus roles de género. Entonces hay que empezar por ahí. Los farmacéuticos tal vez no tienen una participación muy directa en procesos de evaluación, diagnóstica ni nada, pero sí van a tener una participación importante en lo que es el manejo de las drogas, en este caso de las hormonas, los bloqueadores de pubertad. Y entonces ahí es donde el papel del farmacéutico toma preeminencia. Como experto natural, ese es su objeto de estudio, deberíamos abocarnos entonces, primero que todo, a comprender todo el problema, el fenómeno en sí, de lo que es la salud y la atención en salud de personas con identidad de género diversa o personas que no conforman con el género o variabilidad de género. Entonces, entender primero todo esto, la terminología, entender el contexto, las necesidades de estas personas y obviamente abocarse al estudio de estas sustancias, tanto bloqueadores de pubertad, como les decía, algunos son agonistas, otros son completamente antagonistas. Hay que explicarle cosas a las personas y quién más que un farmacéutico le podría explicar, por ejemplo, a una persona que inicialmente usa un agonista de hormona liberadora de gonadotropina, explicarle que al inicio va a tener como más bien un destello de actividad, porque son agonistas, van a hacer lo mismo. Entonces la persona más bien puede notar que está teniendo una manifestación florida de su pubertad, pero eso es transitorio. Eventualmente se hace todo un sistema de retroalimentación negativa que va a frenar entonces la producción y la generación de más hormona liberadora. Ahí es donde se para y se detiene entonces la pubertad. Pero al inicio, si no se le explica, la persona puede entrar en una situación de pánico porque más bien está viendo que las manifestaciones de la pubertad se están dando. Con los antagonistas no, porque al ser bloqueadores de los receptores inmediatamente el efecto contrario se manifiesta. Pero entonces hay que explicarle a las personas también los riesgos, claramente, sin tratar de meter uno la parte, digamos, porque todos los seres humanos tenemos nuestros sesgos ideológicos, políticos, personales, religiosos, que a veces también se infiltran en estas cosas. Entonces, como profesionales tenemos que, los farmacéuticos, dejar de lado eso y tratar de ser lo más objetivos posibles en la información que vayamos a difundir a los padres para tratar también de asegurar, porque imagínense la situación del niño o la niña es terrible, pero la de sus padres también. Enfrentar una situación de estas teniendo a su hija, ¿verdad? Con un alto riesgo también de incidencia de suicidios, donde le dicen muchas veces los pediatras inconscientemente a las personas, a los padres, le dicen, ¿qué prefiere? ¿Tener una hija viva o un hijo muerto? ¿Verdad? Como para presionar en su deseo de afirmar. Pero bueno, no se puede usar ese chantaje emocional, hay que ser objetivos y nosotros con nuestro conocimiento en fármacos, en hormonas, específicamente en farmacología endocrina, deberíamos de tener un amplio conocimiento de los riesgos, de las contraindicaciones, de las advertencias incluso serias. Por ejemplo, estos bloqueadores de pubertad tienen una advertencia de recuadro negro, lo que nosotros llamamos black box en la terminología de la FDA, y es el riesgo que pueden producir un problema que se conoce como pseudotumor cerebral. Entonces, al primer indicio de un aumento en la presión intracraneana o problemas visuales, papiledema, cosas por el estilo, habría que hacer la gran advertencia. ¿Por qué? Porque es un problema bastante grave, ¿verdad? Muy serio, al punto de que tenga ese tipo. El otro es el reporte también de aumento en la parte conductual de la ideación, el gesto y el acto suicida. Entonces, muchas veces
se piensa que la persona tal vez tomó la decisión o está manifestando ideación suicida por su problema de disforia. Porque hace un rato mencionábamos, tiene un alto índice. No, muchas veces puede ser por el tratamiento farmacológico que está incidiendo en eso. Entonces también tiene una gran advertencia de que estas sustancias podrían incrementar el riesgo de ideación, gesto y acto suicida. Entonces todas esas informaciones, ¿quién más que el farmacéutico tiene la habilidad y las competencias cognitivas y el conocimiento teórico para poderlo dar? Pero hay que, como decimos, ¿verdad? Hay que arrollarse las mangas y ponerse a estudiar, sí, ponerse a leer sobre estos temas, porque no son temas que muchas veces, sí vemos todas estas hormonas, por ejemplo, cuando vemos en farmacología los problemas endocrinos y cuando vemos anticoncepción hormonal y cuando vemos problemas que tienen que ver con tumores hormonodependientes, todas estas cosas sí las vemos, pero no específicamente en el contexto de la atención de salud en personas trans. Ok, entonces, tal vez para ir terminando, bueno, tal vez si nos puede concluir un poco, entonces, con esto que usted me dice, ¿usted considera que hace falta un poco más, tanto, bueno, a nivel mundial, pero también a nivel nacional, el aporte del farmacéutico en estos casos? Porque, si bien, como usted me acaba de mencionar, en el plan de estudios, digamos, de la carrera de farmacia, nos pueden enseñar farmacología, todo esto, pero no se entra tal vez tan a fondo en este tipo de temas, entonces usted considera que hace falta un poco. Sí, de hecho, yo hace poco le planteé a la decana de la Facultad de Farmacia, a la doctora Victoria Hall, una propuesta que dichosamente, pues sí, me la aceptó, de un curso optativo de farmacia social y cognitiva. Es un área de estudio que en muchas universidades europeas, estadounidenses, canadienses, desde hace muchos años se tiene como curso. Pero podría ser en la modalidad de un curso optativo. Y aquellas personas que tengan deseo de entonces entrar a ver temas como este, que tienen también una vertiente social y cognitiva relevante, pudiéramos abordar. Entonces, con el bagaje farmacológico de conocimiento, más un apoyo en la parte cognitiva y social, de abordar, por ejemplo, lo que le decía, toda esta terminología que se usa en la perspectiva de género y en los estudios de género, yo la he ido aprendiendo sobre la marcha, pero más por mi formación en ciencia social. Sí, claro. Y claro, el asunto de también tener una formación como farmacéutico o farmacólogo me ayuda mucho a entender los inconvenientes y los riesgos de la terapia farmacológica. Pero en la parte farmacológica yo pienso que estamos bien formados. Como le digo, para otros problemas endocrinos donde se usan estas drogas, todas estas drogas nosotros las vemos. Me imagino que cuando ustedes estudiaron también vieron antagonistas de la aromatasa, por ejemplo, ¿verdad? Vieron un montón de sustancias que se usan como bloqueadores antiandrógenos y antiestrógenos, ¿verdad? Que se usan en salud reproductiva y muchas otras cosas. Entonces, esos ya los conocemos. Lo que habría que ver es las particularidades que tiene el uso de estas sustancias en este grupo específico de personas, ¿verdad? De pacientes. Pero yo creo que esa podría ser una buena opción. Sí, la parte de ver en la parte de farmacia social y sociología farmacéutica estos asuntos que atañen ya a personas específicas o a grupos específicos minoritarios a los cuales no se les ha dado la atención o la relevancia suficiente, necesaria, que merecen además, porque es un problema bastante serio. El hecho de que jóvenes a tan temprana edad decidan autoeliminarse por un problema de falta de aceptación y de transfobia y de cosas por el estilo, no puede ser en una sociedad civilizada y democrática, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación. Pero, por otro lado, yo no creo que haya que reforzar en la parte farmacológica. Cada estudiante de farmacia que haya llegado a farmacología 3 ya tiene capacidad suficiente de sentarse solito y enfrentarse a cualquier texto de estos en atención farmacológica y las necesidades de salud de género. Sí, bueno, esa optativa a mí también me parece súper bien. No sé si le gustaría tal vez agregar algo más. Sí, tal vez nada más hacer énfasis de que quedemos claros todos los profesionales en salud de que la politización de estos problemas ha llegado al punto de manchar y teñir hasta la información que antes suponíamos
era científica, objetiva, no sesgada, neutra. Ahora ya no hay a uno, entonces, a quien creerle, ¿verdad? Como decimos popularmente, no hay cara en que persinarse, porque hay grupos de profesionales muy jóvenes que tienen ya un cierto nivel de poder o de autoridad y que han venido siendo también influidos mucho, ¿verdad? Por una ideología tal vez poderosa, no con mala intención. Yo siento que muchas de estas cosas surgen de un deseo genuino de tratar de ayudar a estas personas en sus necesidades de salud. Pero también hay mucha oposición y entonces se polariza la discusión de estos temas al punto de que entonces encontramos, como le digo, afirmaciones en publicaciones muy serias que tratan de minimizar los riesgos y otras afirmaciones que más bien exageran las bondades y virtudes de una transición farmacológica. Y también, hay que decirlo, hay otros grupos que entonces tratan como de asustar innecesariamente a la población. Nuevamente, hay que hacer un estudio más objetivo, más comedido, ¿verdad? Más prudente y más serio antes de asustar o antes de tratar de disuadir a las personas. Porque entonces el problema se ha polarizado al punto de que no, mire, los daños son irreversibles. No, mire, esto es completamente irreversible, es como un botón de pausa. Y se ha ido a esos aspectos. Entonces, los muchachos, las muchachas que están inmersas en el problema, muchas veces no tienen tampoco criterios, ni sus papás, criterios objetivos para poder tomar decisiones. Yo diría que deberíamos de dejar la parte personal, ideológica, política y tratar de irnos más a lo que está publicado en ciertas revistas que todavía pareciera que no pierden la objetividad. Porque muchas veces se usan más, no estudios clínicos, sino se usan más como documentos que son, más que un estudio, son documentos de consenso de expertos, de opiniones de expertos, de personas que trabajan en este tipo de atención en salud de género y que hacen, digamos, un seguimiento abierto de varios casos y entonces dan conclusiones, pero no son estudios clínicos aleatorizados, comparados con un grupo que utilice otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado y tratar de utilizar siempre los sistemas de grados de recomendación que hemos estudiado nosotros. Ustedes cuando llevan farmacologías ven, por ejemplo, analizan estudios clínicos y ven el sistema que usa el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, el de recomendación alta, fuerte, ¿verdad? La opinión de expertos está en el último escalón. O si no, el sistema GRADE, ¿verdad? Que son los grados de recomendación, evaluación y desarrollo de estudios clínicos. Para tratar de ser lo más objetivo, por lo menos nosotros, cuando tratamos de estudiar estas cosas. Y que no nos metan 10 con hueco y nosotros irnos a dar información sesgada, errónea a la población. Sí, claro. La responsabilidad nuestra como profesionales, en este caso de farmacia, es tratar de dar la información más fidedigna posible a la población. Y nuevamente, ¿quién mejor que el farmacéutico en la posición en la que muchas veces la accesibilidad que tiene el farmacéutico hasta en las farmacias de comunidad? O en aquellos farmacéuticos que también trabajan en consultorías o en atención de ya servicios farmacéuticos privados. Entonces, con mucho más razón, hay que ponernos a estudiar seriamente estas cosas y buscando las fuentes de información más fidedignas posibles, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por ese aporte y también por enfatizar tanto el papel de nosotros como futuros farmacéuticos y los ya farmacéuticos. Entonces, quería agradecerle por el espacio, por haber aceptado ser el primer invitado del podcast y espero que pues en un futuro también nos acepte tal vez con otro tema. Sí, muchas gracias, más bien. Y en esto del uso de medicamentos hay tantos temas controversiales que obviamente, sí, en un espacio ojalá donde pudiéramos hablar claramente, sin censura y sin tapujos, objetivamente, en temas que van a tocar mucho. Las intervenciones médico-farmacéuticas nos tocan a todos. Sí, claro. Y eventualmente, hasta ahora, estamos en la acera del estudiante o el profesional de farmacia, pero eventualmente también nos toca en algún momento estar en el rol de pacientes. Sí, claro. Todos nos enfermamos y todos tenemos que entender y empatizar con estas necesidades. Y eso es lo que muchas veces ha faltado, siento yo, con personas transgénero a muy temprana edad, donde muchas veces se desestima y no se toma en serio la problemática que
que pueden ellos tener, ¿verdad? Ujú. En su futuro, en una sociedad que no sea lo suficientemente tolerante y abierta en estos aspectos. Sí, ojalá podamos seguir hablando de este tipo de temas y de hecho también decirles a los que nos están escuchando que en Instagram y en las diferentes redes sociales del INIFAR se va a estar publicando en la cajita de preguntas para que también pongan temas que les gustaría abordar y nosotros analizamos el tema para ver si es probable que se pueda hacer y eso sería. Muchísimas gracias, Muchas gracias. por estar.